Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta entrega del curso de CCNA de DevNet. El día de hoy estaremos platicando acerca del módulo 3, que corresponde a la parte del desarrollo de software y su diseño. Dentro de los objetivos del módulo tenemos básicamente comprender las mejores prácticas para poder desarrollar software, entender cómo diseñarlo y más que todo comprender cómo funciona, por ejemplo, estas prácticas. Vamos a analizar o hacer una comparativa de lo que serían las metodologías de desarrollo que corresponden o competen a esta charla. Luego veremos los diseños o los patrones diseños que podemos utilizar para desarrollar software. Comprenderemos la parte de Git, porque es importante manejar nuestro código utilizando un sistema de control de código o un sistema de control de versiones de código. Explicar cuáles son las mejores prácticas para desarrollar, en este caso, código, basándonos en nuestros ejemplos con el lenguaje de programación de Python. Explicar en qué consiste el unit testing, o en este caso el testeo del código, que también es una buena práctica y con ello minimizamos los errores y mejoramos la calidad de nuestro desarrollo. Así como también vamos a entender las diferentes o los diferentes tipos de formatos que podemos utilizar nosotros para poder, en este caso, eh, desarrollar código como tal. Por ejemplo, podemos trabajar con XML, JSON o YAML, que son los formatos de estructura de datos que utilizamos normalmente en el desarrollo de software. Empezando propiamente con el desarrollo de software, podemos platicar que existe algo que se le conoce como el ciclo de vida de desarrollo de software. El ciclo de vida de desarrollo de software pues indica en una sucesión de pasos todas las etapas por las cuales un desarrollo, en este caso, pues pasa a través de ese flujo y cuáles son las etapas de ese flujo. En las mismas pues podemos nosotros crear el código, testearlo, obtener los requerimientos, darle un mantenimiento. Entonces, ese flujo de pasos es lo que se encarga el modelo de desarrollo de software. En este caso, pues, tiene que cumplir diferentes ciclos, digamos, diferentes etapas del ciclo. Entre ellas tenemos el diseño, la implementación, el testeo, el despliegue, el mantenimiento del software y, obviamente, como etapa inicial, lo que sería la definición de requerimientos. Entonces, básicamente, independientemente del lenguaje de desarrollo que usted utilice, debe de respetar este ciclo, digamos, de 6 fases que nos permitirán a nosotros la consecución exitosa de un desarrollo como tal. En este caso, pues, eh, se le conoce como metodologías ágiles cuando nosotros implementamos estos pasos utilizando un framework o metodología de cascada. La metodología cascada, digamos por así decirlo, fue la principal o la inicial en la que, digamos, utilizando un modelo industrial, se planteaba trabajar con desarrollo de software. Hoy en día esto es un método un tanto obsoleto debido a la diversidad de tipos de desarrollos que hoy en día el mercado tiene o nos ofrece. Las metodologías ágiles pues buscan cumplir el manifiesto ágil, ¿verdad? En este caso pues utilizando un framework bien establecido, nosotros poder generar valor o entregar el valor lo más oportuno posible, que es como que el corazón de las metodologías ágiles, el poder ofrecer este tipo de valor para que los stakeholders o los interesados en el proyecto nos puedan, pues en este caso, pues estar satisfechos con el desarrollo, ¿verdad? Y nos compren constantemente este tipo de desarrollos. Aquí nos mencionan pues brevemente lo que implica cada una de las fases. Por ejemplo, la fase de requerimientos establece, digamos, cuáles son los requisitos o qué es lo que espera los stakeholders para su desarrollo. En este caso, pues qué es lo qué funcionalidades, tanto técnicas como no funcionales, se esperan del proyecto. Por ejemplo, cuando decimos requerimientos funcionales, nos estamos refiriendo a especificaciones ya del valor que le ofrece la aplicación a los interesados, ¿verdad? O a las personas que van a utilizar la plataforma, o en este caso el desarrollo. Los requerimientos no funcionales son, por ejemplo, requerimientos del tipo de performance, por ejemplo, cuántas transacciones
por minuto sería capaz de soportar la aplicación. Aquí se contemplan, por ejemplo, una fecha, una agenda una fecha o agenda de calendario para poder estipular cuándo tendremos dichas funcionalidades en producción. También pues se plantea con qué tipo de metodología se va a testear la aplicación y se va a medir la calidad del código. También se hace un presupuesto del trabajo que se desarrollará durante la etapa de desarrollo, ¿verdad? Entonces, esta etapa de especificaciones normalmente va acompañada de un documento donde tanto los requirientes como los desarrolladores se comprometen y pues queda como un manifiesto escrito de dichos compromisos. Eh, Luego las etapas ya propiamente de diseño e implementación, pues ya implica, por ejemplo, en la etapa de diseño, hacer un documento que defina, por ejemplo, a alto nivel los componentes funcionales de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, quiénes serán los actores, es decir, qué usuarios utilizarán la aplicación o qué APIs se utilizarán. En este caso, que más adelante se platicará la funcionalidad de una API. Pero digamos en el High Level Design se hacen los diagramas, por ejemplo, de tipo UML o diagramas de entidad-relación de las bases de datos. En los documentos de Low Level Design, aquí ya pues especificamos ya específicamente cómo cada pieza va a ser construida. Por ejemplo, las librerías que se utilizarán. También se definen, por ejemplo, el lenguaje de programación, se definen o los lenguajes de programación para tanto el desarrollo front como backend. Ya son ya más especificaciones a más bajo nivel que son para documentación técnica, y las especificaciones de diseño a alto nivel pues ya es como un mapa general a alto nivel de las funcionalidades de la aplicación. En la etapa de implementación, pues el equipo de desarrollo ya directamente pone manos a la obra en base a los planes previamente creados. En este caso, pues el perfil del ingeniero que se adapte más o que tenga más experiencia en las etapas de desarrollo, pues es el que creará dichos componentes. Por ejemplo, podemos clasificarlos en Full Stack Engineers, que son ingenieros que trabajan desde el backend hasta el frontend, o podemos tener especialistas también. Por ejemplo, un especialista de frontend que se encargue de la interfaz gráfica que el usuario en este caso utilizará, y el backend pues que trabaje la lógica o lo que serían las funcionalidades a nivel de servidor que la aplicación en este caso pues procesará, ¿verdad? Eh, Luego tenemos las etapas de testeo. La etapa de testeo pues requiere que un equipo especializado o un equipo de QA esté validando pues que las funcionalidades o los métodos o las clases que estén creadas en el código pues funcionen sin ningún tipo de inconveniente. Normalmente pues tenemos diferentes tipos de testeo a diferentes niveles, donde por ejemplo pueden haber ingenieros que testeen funcionalidades, ingenieros que testeen directamente el código. En este caso pues validen ya propiamente el código en sí. Esta etapa normalmente pues la podemos automatizar hoy en día con integración continua y despliegue continuo, donde básicamente pues se creen pruebas unitarias que validen las funcionalidades o los métodos que estén creados durante el proceso de desarrollo. El despliegue pues ya la etapa de puesta en marcha o la etapa de producción, donde definimos por ejemplo los requisitos del hardware y los requisitos que tendrán en este caso para los ingenieros que cumplir para poder poner en producción eh, con el performance que se espera, ¿verdad? Durante la fase de requerimientos. Y el mantenimiento pues es una etapa en la que se compromete con nuestros clientes normalmente a dar un soporte, a corregir errores si existen en producción, ¿verdad? Errores no testeados o no encontrados o durante la fase de producción. Se trabajan, por ejemplo, acuerdos de mejora de software, mejoras que obviamente hasta que se está en producción no se pueden obtener, ¿verdad? O dimensionar. Eh, Se hacen, por ejemplo, esas requisiciones a nivel digamos, documentación o manifiestos que determinen el alcance del mantenimiento que se le ofrecerá.
Luego pues tenemos que para poder llevar a cabo el ciclo de vida de desarrollo de software tenemos diferentes tipos de metodologías. La de cascada, las metodologías ágiles, las metodologías Lean y pues también qué tipo de metodología utilicemos va a depender mucho del tipo de proyecto. El tipo de proyecto, el tamaño del proyecto o el tiempo que en este caso pues el tamaño del equipo de la unidad de desarrollo. Es digamos como los criterios para poder elegir, en este caso uno sobre otro. La metodología de cascada, pues originalmente fue creada, en este caso, bajo los procesos industriales. Los procesos industriales básicamente requieren etapas muy establecidas, muy concretas, donde para poder avanzar a la siguiente etapa, yo tengo que haber concluido la etapa previa o la antecesora. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pasar a la etapa de diseño sin antes haber terminado la etapa de análisis o la etapa de requerimientos de software. Si no he terminado de definir los requerimientos de software, pues la etapa de análisis no la puedo, digamos, empezar a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, pues este es un modelo de cascada un tanto extendido, pero digamos las etapas más comunes son las de requerimientos, que serían, puede ser una sola etapa estas dos, la etapa de análisis, ya la etapa de diseño, la de desarrollo, la de testeo o mantenimiento, o la de operaciones o mantenimiento. Entonces, estas etapas, pues, digamos, esta metodología es muy usada, incluso hoy en día se utiliza, pero poco a poco, pues, su valor se fue degradando. Y esto debido a que no es tan dinámica, porque existen escenarios en los que, por ejemplo, los requisitos no estén bien definidos al principio. Es muy probable que los stakeholders necesiten una funcionalidad, pero puede ser que el solucionar dicha funcionalidad no lo esperen como ellos pues pensarían que se les cubriría. En este caso, pues los requerimientos pueden ser volátiles. Eso significa un requerimiento volátil. Un requerimiento volátil es aquel requerimiento que es muy ambiguo, que se sabe la necesidad, pero que eventualmente pueden haber muchos caminos para cubrir dicha necesidad. Entonces, hay normalmente los stakeholders o los clientes que solicitan un desarrollo, normalmente hacen lo que se le conoce como Request for Proposal o los RFPs. Un Request for Proposal es básicamente un documento que el cliente nos entrega a los equipos de desarrollo donde se determinan las funcionalidades que ellos esperan para un desarrollo. Muchas veces estos RFPs pueden ser tan grandes o tan cortos que pues la unidad de desarrollo necesita hacer varios meetings con los stakeholders para clarificar ideas, para resolver en este caso dudas o para proponer incluso una alternativa al requerimiento que el cliente esté en este caso solicitando. Entonces muchas veces solo una etapa puede consumir 6 meses, por ejemplo, o varios meses incluso. Entonces eso pues atrasa mucho los tipos de proyectos, alarga demasiado las fechas, entonces y al final el valor se obtiene hasta cuando ya se entrega o se pone en marcha el desarrollo. Ese es uno de los grandes problemas porque puede ser que un requerimiento, si bien se tomó bien, si bien pasó por una buena etapa de análisis o un buen diseño, puede ser que al final ya no tenga el valor o puede ser que el valor ya no sea tan necesario como se esperaba en un principio. Entonces el problema de ello radica en las etapas pues que la metodología de waterfall o la metodología de cascada pues nos proporciona, ¿verdad? Luego tenemos las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles pues tienen algo que se le conoce como los principios del manifiesto ágil y diría yo que es bueno que usted conozca dichas digamos principios de manera simplificada como está aquí en el cuadro que ustedes ven acá, donde por ejemplo lo principal es el cliente, digamos, la colaboración, la simplicidad, que los equipos de desarrollo y los equipos sean autoorganizables, que continuamente se mejore, que existan conversaciones face to face, eh, entonces que tengamos un entorno de tipo ágil. Estas metodologías, lo que se espera es, básicamente, se los puedo resumir, es la entrega de valor
o sea que el desarrollo pues al final le entrega un valor a una automatización o a alguna aplicación que no existía, pues ese valor que la aplicación le da, entregarlo lo más rápido posible o entregar piezas que vayan siendo incrementales. Es decir, por ejemplo, no entregar todo el valor al final del desarrollo, sino por cada iteración generar un entregable o un valor y que el stakeholder pues continuamente él pueda estar mejorando los requerimientos, digamos que los alcances, él es flexible con los alcances, con el equipo de desarrollo y los ingenieros pues puedan presentar en base a esos alcances pues el desarrollo, ¿verdad? Tanto las mejoras como los cambios que se hagan. Dentro de las metodologías ágiles, pues tenemos frameworks o marcos de trabajo que buscan cubrir dichas metodologías. Las metodologías que más se utilizan son las de Scrum, en donde existen, por ejemplo, roles y etapas durante la metodología Scrum. Por ejemplo, los sprints, se definen los Product Backlog Items, se hace en este caso, por ejemplo, eh, en este caso se hacen ceremonias o lo que serían meetings para hacer, por ejemplo, refinados de procesos o para hacer reviews de dichas iteraciones. También existen roles, por ejemplo, hay un Scrum Master, hay stakeholders, hay team members, también hay lo que se le conoce como Product Owners. Entonces, en las metodologías ágiles son muy utilizadas y actualmente pues los proyectos ágiles pues dan muy buenos resultados, ¿verdad? Utilizando Scrum. Tenemos las metodologías Lean que enfatizan en este caso en la eliminación de tiempo perdido, en este caso perder el tiempo en planificación o en la ejecución y en este caso pues la idea es la programación lo más rápido posible. El Stream Programming pues se basa en las metodologías ágiles del desarrollo de software, donde por ejemplo aquí vemos características como el Peer Programming, por ejemplo es una característica del Stream Programming, y tenemos por ejemplo el Feature Driven Developer o FDD, que es otro proceso que en este caso rompe las etapas en la planificación de diseño y en la construcción de los o sea, es decir, el Feature Driven Developer lo que hace es que aplica lo que sea la planificación y diseño por cada feature de manera individual. Luego tenemos en este caso pues las metodologías ágiles. El curso nos da una explicación de cada uno de los procesos. Tenemos los sprints, los backlogs, las historias de usuario. Los sprints son iteraciones o es decir, time boxes que básicamente son periodos de trabajo donde el team de desarrollo crea en este caso el artefacto o el que es lo que se espera como entregable al finalizar el sprint. Normalmente tiene una duración de 2 a 4 semanas y se hace previo calendarización, es decir, las actividades se hace un sprint planning que se le llama. En el sprint planning se define qué backlogs o qué backlog items o del product backlog items se define qué historias de usuario se van a trabajar y se le da un peso a cada historia de usuario. Esos user history points básicamente definen lo que sería el trabajo a realizar. Las historias de usuario tienen que tener un formato especial cuando se creen, es decir, el Product Owner crea las historias de usuario para que el Team Member, en este caso, pueda hacer una estimación del peso basándose en los puntos de historia, que es como medir la dificultad de manera abstracta de algún tipo de tarea. En este caso, pues tenemos que una historia de usuario debería de tener básicamente definido que se debe de poder definir o describir la necesidad de desarrollo en una especie de pegatina o posting donde se debe de clarificar quién, la persona interesada, qué es lo que desea que la aplicación le resuelva y el beneficio que éste le da. Entonces, por ejemplo, normalmente se define yo como el usuario de por ejemplo, del inventario o el gerente de inventarios, por ejemplo. Necesito una aplicación o quiero una aplicación que defina, en este caso, que me permita llevar el registro de los productos que están en bodega.
Y el para o el beneficio es para poder llevar así controles y poder estimar, en este caso, las existencias de una manera mucho más rápida. Entonces, por darles un ejemplo, se deben de medir también en las historias de usuario la definición de lo que se le conoce como la definición de logrado o la definición de, digamos, determinado que se le conoce. O sea, hay que definir cuál es, digamos, el criterio de aceptación para que esa historia sea, por así decirlo, exitosa. Luego tenemos los equipos de Scrum. Los equipos de Scrum pues son los ingenieros que desarrollan propiamente el trabajo. Se puede trabajar de manera cross-funcional, de manera colaborativa. Pueden haber encargados que son especialistas de un área con equipo que trabaje dicha especialización. Normalmente no deberían de ser mayores a 10 individuos por equipo. Y pues bueno, tenemos que siempre se deben de hacer meetings todos los días. Esos meetings se les conocen como el Daily Stand-Up Meeting o el Sprint Daily, le llaman también, que son básicamente 15 minutos donde, digamos, donde en esos 15 minutos tiene que haber la capacidad de que cada ingeniero pueda decir qué hizo el día anterior, qué es lo que tiene programado hacer el día de hoy y cuál es, digamos, si tiene un stopper o algún spike que se le llama, que son todas las eventualidades no previstas que están deteniendo el avance de un desarrollo. Esto no es para que los ingenieros se puedan apoyar directamente ahí, sino para que todo el grupo conozca en qué se está trabajando y que posterior a de esta reunión se puedan pues apoyar, ¿verdad? Entonces eso se le conoce como Sprint Daily. En este caso, pues el Lean Software Development también nos ofrece un toolkit de herramientas para, en este caso, para trabajar de manera ágil. Entonces, tenemos aquí una descripción de los puntos o de esos toolkits. Por ejemplo, eliminar el trabajo no necesario, en este caso, procesos que generen mayor delay o retardo. Y bueno, tenemos acá mayor detalle. Digamos, las implicancias de las metodologías Lean es que, digamos, también tiene principios, pero el más importante es la entrega lo más rápido posible, con un constante feedback del usuario y sobre todo que los ingenieros tengan un conocimiento o vayan aprendiendo en base a las experiencias de cada desarrollo que ellos van trabajando. Y bueno, con ello pues tenemos que podemos empoderar a los equipos, podemos trabajar sobre una integridad, en este caso pues el desarrollo es más íntegro y generamos mayor valor en cada proceso, en cada etapa de desarrollo. Entonces básicamente estas son las metodologías. ¿Cuál usar? Dependerá del tipo de trabajo que se esté en este caso realizando o el tipo de proyecto. Y básicamente los proyectos donde no tenemos claro los alcances, donde tenemos, por así decirlo, requerimientos muy ambiguos, pues requerimos normalmente la participación activa del customer o el cliente. Y en este caso, pues se recomienda una metodología ágil, donde siempre se esté clarificando y donde los stakeholders realmente tengan una participación activa. Y bueno, con eso terminamos la primera etapa del módulo 3.